Espero que se me esté escuchando bien. Estamos aquí. Hoy vine temprano. Bueno, no temprano, hace como 2 o 3 horas atrás hicimos aquí como una especie de prueba de sonido en el lugar en donde nos estamos encontrando ahora. Fíjense que no es el sitio normal en donde tenemos los encuentros los días domingos, pero gracias a Dios por este espacio. Aquí, si suena la sirena, la vamos a escuchar menos porque nos da de pared completamente diferente, es decir, es la espalda, es hacia aquel lado, así que si viene, viene de ese lado, exactamente de donde se encuentra la cámara, ¿no? Pero quiero decirles, quiero decirles varias cosas hoy. Entiendo de que tenemos inconvenientes con la gente de la adoración, ¿no? Y vamos a tener un tiempo de adoración y creo que eso no está funcionando ahora por el momento. No sé si van a lograr conectar, ahí me dejan saber, me mandan un mensaje para decirme cuándo yo tengo que darles paso. Pero quiero sí aprovechar el tiempo que se me está dando para compartir con ustedes algunos puntos, con los que están conectados en este mismísimo momento en el Zoom y con todos aquellos que se están conectando ahora por el canal de YouTube, que están ahí recuperando la señal y yendo para la otra señal. Quiero comentarles algo. Nosotros aquí, esto que tuvimos, y lo estuvimos hablando en días anteriores, esto es lo que le sobrevino a Israel, al pueblo de Israel y al ejército de Israel le tomó por sorpresa. Y esto ya lo hemos hablado antes. Y yo he comentado en más de una oportunidad que a Dios no le tomó por sorpresa. Y yo quiero mostrárselos bíblicamente que a Dios no le tomó por sorpresa. Pero para poder entender esto, nosotros hemos detenido nuestro estudio de Génesis porque sucedieron estos eventos. Pero si nosotros seguiríamos estudiando el libro de Génesis, entenderíamos un poco la raíz de esta situación en la que nosotros nos estamos encontrando al día de hoy. No sé si ustedes recuerdan, aquellos que estuvieron estudiando y que estuvimos viendo anteriormente el libro de Génesis, nosotros nos encontramos en unos capítulos cuando, por ejemplo, comienza de alguna manera la expansión luego de Noé. Cuando Noé sale del arca, se nos dice que estaban sus hijos. Y ellos entonces fueron a poblar las tierras. Y cuando fueron a las tierras, perdón, la tierra, cuando fueron a poblar la tierra, ellos estuvieron dividiéndose en diferentes sectores. Estos tres que salieron agarraron como tres sectores, pero fueron tres sectores importantes de la antigüedad. Nuestro planeta Tierra, en aquella antigüedad, ellos tomaron tres sectores bien claves. Recordamos que teníamos los hijos de Noé, uno de ellos se llamaba Yefet en el lenguaje hebreo, Jafet. Jafet se quedó en un sector que posiblemente era este sector en donde nosotros nos encontramos, pero recordemos también que más tarde, vamos a tener diferentes situaciones con otras generaciones, porque después se nos da un listado de 70 naciones. Nosotros tenemos en el libro de Génesis, capítulo 11, un listado de 70 naciones. Esas 70 naciones las tenemos como divididas. Yo creo que compartí una especie de mapa en donde se encontraban divididas aquellas naciones, y resulta que Abraham tuvo un nieto, ¿no? Nosotros ahora vamos a ir un poquito hacia atrás. Entonces, si nosotros hablamos de que Abraham, y yo creo que lo comenté hace unos días atrás, pero para los nuevitos que se encuentran hoy aquí con nosotros, dijimos que el Señor le había prometido, dado una promesa a Abraham, y cuando le da aquella promesa le dice, voy a hacer de ti una gran nación, y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Ahora, y ahí es donde le dice, te voy a dar un hijo. Y ahí es donde comienza la gran duda, ¿no? En donde, pero ¿cómo? Yo ya soy mayor, la esposa mía ya pasó la edad de las mujeres y todo aquello, y entonces la esposa se le ocurre la idea, pero mira, tengo a la criada. Entonces le traen a la criada y siempre me dicen, pero Abraham podría haberlo evitado, ¿no? Podría haber dicho no, pero no, él siguió adelante con el plan, era obediente el hombre, y entonces siguió adelante con el plan. En su obediencia,
generó conflicto. Hasta el día de hoy se generó un conflicto. No le vamos a echar la culpa a Abraham ni nada por el estilo, no le vamos a echar la culpa a Sara, sino que estoy intentando de que podamos entender la raíz del problema. ¿Por qué sucede lo que sucede al día de hoy? Y entonces, cuando a Abraham le nace un hijo, le nace el hijo de la criada llamado Ismael. Ahora, cuando le nace el hijo de la promesa, aquel se llamaba Isaac. Pero Ismael tiene otro hijo. Y este hijo de Ismael lleva por nombre Esaú. La Biblia nos habla de las generaciones de Esaú. Ahora, dijimos que el hijo de la promesa era Isaac. Y el hijo no de la promesa, sino del... No sé si utilizar la palabra equivocación o la palabra error o la palabra no programada, pero que en realidad no era el plan de Dios. Entonces viene a ser Ismael. Ismael le sale Esaú, como a Isaac le sale Jacob. ¿Ok? Así viene la línea, viene como paralela. De un lado está la promesa de la bendición y del otro lado eran aquellos que se habían de alguna manera alejado de parte de Dios, que no estaban bajo la cobertura de Dios. Aquel pueblo que no fue la promesa de Dios, siempre fue un conflicto, desde la época antigua. Siempre hubo como confusiones, siempre hubo problemas, siempre hubo conflictos en aquel entonces. Y hay algo que nos dice el libro de Éxodo, que quiero leerlo con ustedes. Antes de ir a Éxodo, vamos a leer algo en el libro de Génesis, capítulo 14. Voy a abrir acá. Génesis, capítulo 14. Quiero que me presten mucha atención los que están allí conmigo ahora, porque de esa manera nosotros vamos a lograr entender algo. Dice lo siguiente, en el verso 5 voy a leer. Aquí se está hablando de la liberación de Lot y toda aquella historia muy interesante. Pero en el verso 5 dice, en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarón Carnai, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabekiriataim y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron, aquí está, presta atención a esto, a El Mishpat, que es Kadesh, y devastaron todo el país de los amalecitas. Y también al amorreo que habitaba hacia Sontamar, y hasta ahí. Aquí acabo yo de decir algo y de demostrarle algo a ustedes, que es un pueblo, es una tribu, es un grupo, es una generación de gente que siempre estuvieron en contra desde el inicio de los hebreos, de los israelitas, siempre estuvieron en contra. Este pueblo se le llamó amalecitas. En el libro de Éxodo, perdón, antes de avanzar a Éxodo, lo que acabamos de leer que dije Kadesh, Kadesh nos está hablando del territorio en donde ellos habitaban. Kadesh hoy en día, si nosotros agarramos el mapa de Israel, usted va a ver que en la parte donde hoy es el conflicto con Gaza, agarra el mapita de la franja de Gaza, va a haber una parte que es norte. Si usted mira hacia el norte, cuando decimos norte es porque arriba va a estar la ciudad de Ashkelon, Ashdod, Tel Aviv. Pero si nos vamos hacia abajo, el sur nos va a mostrar que va a estar limitando con Egipto. Ahora, entre el sur y la parte de lo que vendría a ser no para el mar, sino para el otro lado, ¿ok? Nos vamos a encontrar con una ciudad llamada Kadesh, muy, muy, muy cerquita del sitio en donde es la zona sur de la ciudad de Gaza del día de hoy. Ahí vivían aquellos amalecitas, en aquel sitio. Geográficamente, ahí se encontraban. Libro de Éxodo, capítulo 17.
¿Ok? Verso... voy a leer desde el verso 8 para que entendamos allí el contexto de lo que está sucediendo. Vuelvo a repetirles, Éxodo capítulo 17, verso 8. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y a la vara de Dios y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto, escuche bien esto, escribe esto para memoria de un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Esto es bien importante para aquellos que no logran entender el conflicto de Medio Oriente. Con esto lo van a terminar entendiendo. Aquellos que se levantaron en guerra contra Jehová tendrán conflicto con él de generación en generación. Hay una historia en las Escrituras que había un rey llamado Saúl, primer rey del pueblo de Israel. Aquel rey tenía un profeta. Aquel profeta se llamaba Samuel. Y resulta ser que Samuel había recibido de parte de Dios instrucciones muy claras y se las dejó saber a Saúl. Y le dijo que tenía que ir, tenía que tenía que eliminar, matar, raer, absolutamente todos los que se encontraban en el otro campamento, que eran justamente los enemigos del pueblo de Israel. A propósito, los amalecitas, la Biblia nos dice que también Esaú viene de los descendientes de Edom, que son los edomitas, los que se conocen como idumeos. Hoy en día, ese territorio es nuestro país vecino Jordán. Es decir, que los idumeos también eran enemigos del pueblo de Israel. De hecho, aquellos eran los que surgieron de alguna manera después más tarde como los enemigos de parte de Dios, en donde fueron a habitar aquellos que fueron los hijos de las hijas de Lot. Y dice que tuvieron enemistad con el pueblo de Dios por siempre. Ahora, antes de irme del tema, de lo que les quería decir, entonces les estaba contando que el rey Saúl tenía un mandato de parte del profeta Samuel, y resulta ser que el rey Saúl fue a la campaña, y cuando retorna, él retorna con algo que no se le pidió que retorne. Entonces él trajo animales y también trajo al rey. Y la Biblia nos dice que estaba el profeta Samuel diciendo, ¿qué es este sonido, ¿no? Que oigo, que él estaba escuchando sonidos de animales. Él estaba, ¿por qué estoy escuchando esto? Y dice que cuando se acerca al profeta Samuel, Saúl le dice, no, es que yo te quise traer para Jehová, para hacer un sacrificio, los mejores animales, para que podamos hacer un holocausto. Y también aquí está el rey. Entonces dice que el profeta Samuel agarró una cuchilla y degolló al rey. Y le dijo las siguientes palabras al rey Saúl. Le dijo, si tú no matas a Amalec,
a Amalek te va a matar a ti. El rey Saúl siguió en campañas, siguió mucho, mucho, mucho más adelante. Esta historia la van a tener en el libro de Samuel, en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas. Dice que continúa Saúl en campaña y en una de sus batallas, en la última batalla, van a encontrar el último capítulo de Crónicas, en la última batalla, dice que él se encontraba luchando en un monte, que el monte se llamaba el monte Gilboa, hoy en día se encuentra en el norte de Israel, muy cerquita de la zona del mar de la Galilea, en la parte sur. Aquel sitio, que era este monte Gilboa, de hecho, bien interesante porque al día de hoy, si nosotros vemos, la colina está seca, porque el rey David la maldijo, le dijo, no, no va a salir de ti verde desde la colina, si usted la mira, ahí está toda seca. En la parte de abajo sí hay verdoso, pero arriba no hay absolutamente nada. Bien interesante cómo se cumple la palabra de Dios, cómo hay firmeza cuando él te está diciendo, lo está diciendo con la autoridad de parte de Dios, ¿no? Ahora, en ese mismísimo monte Gilboa estaba el rey Saúl luchando en su última batalla contra un ejército enemigo de los israelitas, que eran también filisteos. Pues la Biblia nos dice que allí es donde muere su hijo Jonatán. Y también dice que él es herido. El rey Saúl es herido. ¿Ok? Cuando el rey Saúl es herido, dice que le alcanza una lanza. Entonces estaba su criado allí al lado, aquel que era como el escudero, y le dice el rey Saúl a su escudero, aquel que era su mano derecha de alguna manera en batalla, le dice, hey, apóyate sobre mí porque yo ya no puedo más, ya no aguanto más, necesito dejar de sufrir. Y entonces aquel le dijo, no lo voy a hacer, ¿cómo voy a hacer eso? Y al parecer, dice que pasan las horas, al parecer pasó una noche, la Biblia no nos explica exactamente cuántas horas pasaron, pero según nosotros entendemos, si agarramos la otra parte del libro de los Reyes y conectamos ambos libros, vemos que una parte continúa a la otra. Y entonces en el otro final de esta historia, de ambos libros, lea el libro de Reyes y el libro de Crónicas, se nos dice lo siguiente, dice que el rey Saúl, en la mañana, él estaba aún con vida, y entonces había alguien que había ido a buscar el motín, es decir, los restos de cosas que habían quedado de todos aquellos caídos. Monedas, oro, lo que haya. Entonces había alguien ahí recogiendo cosas. Y en eso el rey Saúl ve que unos piecitos pasan por al lado de él, y entonces llama con la poca fuerza que tenía y le dice, hey, detente. ¿Tú quién eres? Le pregunta. Y entonces aquel le responde y le dice, yo soy hijo de una malecita. Y entonces el rey Saúl le dice, apóyate sobre él. Y entonces dice que aquel se apoya sobre él, empuja, la lanza termina de entrar y el rey Saúl encuentra la muerte. Entonces este amalecita agarra el anillo del rey, la corona del rey, y se va corriendo hacia donde se encontraba aquel que iba a ser el próximo rey de Israel, que era David. Cuando llega a David, le da las noticias a David y le dice, alégrate porque aquel que te perseguía ha muerto. Y entonces David le dice, ¿cómo tú lo sabes? O sea, ¿de qué estás hablando? No, tu rey Saúl murió. Y entonces, ¿cómo tú lo sabes? Porque él mismo me pidió, le dice. Él mismo me pidió que lo haga, que le dé muerte. Y aquí está la prueba, aquí está el anillo y aquí está la corona. Entonces, dice que David le dijo, ¿cómo no tuviste temor de matar al ungido de Jehová? Y entonces el rey David agarró una espada y le termina matando a este mensajero. Ahora pongámonos a pensar en lo siguiente, y esto lo que voy a decir va a dejar a muchos de nosotros pensando.
Pongamos a pensar en lo siguiente. Este Amalecita no hizo nada malo. Podríamos llegar a decir que era una persona inocente en el lugar no indicado. Podríamos llegar a decir que era una persona con un buen corazón que hizo un buen hecho, porque él viajó desde donde viajó para darle la noticia a David y decirle, hey, alégrate, alégrate porque el que te perseguía murió. O sea, hasta allí nuestro corazón está con este Amalecita. Y podríamos decir, qué bueno que me trajiste esta noticia, gracias por esto. Entonces David podría haber salido contento, liberado, tocando la música como él gustaba hacer, pero es que no lo hizo, le dio la muerte. Ahora, ¿por qué David hizo eso? ¿Por qué David le dio la muerte a esta Amalecita? Es que David había entendido un principio que Saúl no lo había entendido. David había entendido un principio que Saúl lo había desperdiciado. David había entendido que para que él logre tener un reinado como el que tuvo, debía tener que obedecer, tenía que poner a Dios en primer lugar y sus ordenanzas en primer lugar. Y él lo que hizo fue exactamente lo mismo que escuchó de la boca del profeta. Dijo, si no matas a Amalek, Amalek te va a matar a ti. Así que por más que aquella persona parecía inocente, parecía una buena persona, parecía alguien que le venía a traer una buena nueva, era una Amalecita. Y es que Amalek no solamente es un pueblo, sino que es un espíritu. Es el espíritu de Amalek. Es el espíritu que se levanta siempre, siempre, siempre en contra del pueblo elegido de Dios. Entonces, todo aquel que tenga de alguna manera raíz y reconocimiento y conexión con la raíz del pueblo de Amalek, no lo digo yo, lo acabamos de leer, aquellos que se están sumando recién, lo acabamos de leer en el libro de Éxodo, capítulo 17, dice que todos aquellos le van a hacer guerra y se van a enfrentar. En realidad no se están enfrentando con el pueblo de Israel, se están enfrentando con el Dios de Israel. Y dice que lo van a hacer de generación en generación. Es decir, se están enfrentando con el mismísimo Dios. En otras palabras, nosotros tenemos que entender que la decisión que tome o deje de tomar Israel, después se juzgará. Dios es quien lo juzga, nosotros no somos quien va a juzgarlo. Pero de alguna manera puede estar fundamentada en las Escrituras. Porque quiere eliminar el espíritu de Amalek. Aquel espíritu de Amalek es aquel que se va a poner siempre en contra del pueblo de Israel. Y así como el rey David, muchos de nosotros nos encantan los salmos del rey David. Pero fíjese, el rey David fue claro, corto y conciso. Amalek siempre va a estar en contra de Dios. No podemos dejar que esto pase a la generación que él está controlando o a la generación que él va a reinar. Tenemos que llamar las cosas blanco, blanco, negro, negro. No existe un término medio. Entonces, lamentablemente, este espíritu de Amalek, hoy en día, en el sitio geográfico, se encuentra casi exactamente en el mismo lugar. Casi exactamente en el mismo lugar. Y por años se ha orado, por años se le ha dado oportunidad, por años Israel le ha dado como nación oportunidad de que se arrepienta, de que busquen oportunidades. Por años Israel invirtió millones y millones y millones y millones de dólares. Por años Israel dejó que le maten a su gente. Por años Israel dejó que el mundo le critique diciendo, ustedes son unos asesinos, ustedes lo otro, ustedes aquello, por años. Miren, nosotros vivimos aquí y cada año usted que está allí del otro lado escucha que hay conflictos. Y conflicto en Israel, conflicto en Israel, conflicto en Israel, siempre es exactamente el mismo conflicto. No es que hay un conflicto del país súper armado. Sí, está bien, nosotros tenemos conflictos con
países que no nos aman, pero no hay un conflicto que se levanta cuando están completamente armados, sino que es como una especie de pequeña mosca que todo el tiempo está zumbando al oído y zumbando al oído y viene y molesta y entonces molesta y molesta y molesta y molesta y molesta y molesta, hasta que Israel en algún momento tiene que decir, la guerra es contra Jehová. El libro de Éxodo a mí me está diciendo, dice, escribe esto. Dios le está diciendo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar llamado su nombre Jehová Nissi. Él es mi milagro. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Yo sé que muchos no van a entender lo que yo estoy diciendo aquí, pero no se trata de buscar nuestra razón humana para justificar algo que ya Dios determinó. Nosotros pensamos que Dios tiene el control absolutamente de todo. Él sabe absolutamente todo. Yo sé que hay muchas personas ahora, exactamente en este mismo momento, que están muriendo de ambos lados, personas inocentes. Pero al Señor, esas personas inocentes que están muriendo de ambos lados, no se les fue de la mano. No es que no alcanzaron a huir. La Biblia dice que toda la tierra será llena de su palabra. Entonces, en algún momento antes escucharon a oír. Ahora bien, usted me va a decir, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los bebés? No, todavía no escucharon el mensaje. Todavía no. El Señor lo sabe absolutamente todo. Él sabe cómo va a juzgar en los días finales. Es difícil lo que estoy diciendo, pero vuelvo y repito, en estos casos no hay lugar para la justificación de nuestra mente humana. Aquí todo lo que nosotros podamos llegar a debatir, pensar, pobre, no pobre, Israel asesino, Palestina pobre, Israel terroristas, el otro lado pobres, todo lo que nosotros podamos decir, a mí la Biblia me dice que esto es una guerra que se levanta contra el Dios de Israel, que la van a tener de generación en generación, y que él mismísimo dijo que va a raer de la tierra todo aquel espíritu de Amalek. ¿Y sabe qué? Quiero decirle algo. Cuando el primer ministro de aquí, del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, se le pregunta algo y se le dice, ¿qué tú piensas de esto? Él dice, el espíritu de Amalek se volvió a levantar en contra de los elegidos de Dios. Ahora, obviamente, al leer Netanyahu o aquella gente que conoce del Antiguo Testamento, dice, es un conflicto de generación en generación. Y al entender lo que entendió el rey David, ya usted se puede imaginar la situación que vamos a tener por delante. Entonces, como creyentes, y yo le aconsejo a usted, como creyente, es que tiene que tomar una decisión. Usted, creo que muchos de nosotros no tenemos que ponernos en una postura política. Nosotros no podemos ponernos una camiseta con una bandera y decir soy de este partido político, soy de aquel partido político, o pienso de tal manera, o pienso que Dios tendría que hacer esto o aquello o lo otro. Pienso que Israel tendría que hacer esto o aquello o lo otro. Simplemente tenemos que orar y que se haga la voluntad de Dios. Él sabe. Mire, todo esto lo que está aconteciendo a nosotros nos está mostrando que el libro de Mateo, capítulo 24, está apareciendo en escena. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es prestar atención a los tiempos. Y déjeme ir un poco más allá. Este conflicto no solamente es en Israel. Si usted hoy en día agarra los medios de comunicación, se va a encontrar que este conflicto o este mismo espíritu, llamémosle espíritu, porque es lo que es, este mismo espíritu, hoy en día está atacando Francia,
está atacando Inglaterra. He visto vehículos de la policía de Inglaterra rotos en el nombre de el último reino de Daniel, aquel que vio en el sueño. Aquel en Francia, exactamente lo mismo. Aquel en Estados Unidos, me contaron que en la zona de New York hay un montón de gente detrás de este espíritu diciendo defendamos tal causa. Esto va a tener una consecuencia y en la medida de que usted que se encuentra en el otro lado y que está representando la nación en la cual usted esté viviendo, ore por sus líderes, porque sus líderes están observando lo que está sucediendo en Israel. Y sus líderes van a tomar decisiones, van a llegar a tomar votaciones. La ONU ahora empezó a aparecer nuevamente en escena, diciendo qué es lo que tenemos que hacer, llamamos a las naciones, llamamos a las naciones. Ya hubo algunos países que a mí me da tristeza escuchar, algunos países, voy a decir dos, por ejemplo, no voy a dar el nombre del país, pero voy a decir que hubo un presidente que dio un mensaje a su nación diciendo que tenían que defender Palestina porque Jesús nació en Palestina, cuando Palestina no existía en la época de cuando nació Jesús. O sea, tenemos presidentes que ni siquiera conocen la historia. Tenemos presidentes que ni siquiera se dejan enseñar o buscan consejo, como lo existían en la antigüedad, que decían que tenían consejeros y se dejaban enseñar por estos consejeros. Pero hay gente que agarra y simplemente hace desastre con un micrófono. Otros que decían, también apoyamos a esta causa porque aquel país es un país terrorista. Ahora, ¿cómo va a ser terrorista cuando en realidad le están atacando, masacrando a su gente? Simplemente está intentando defender a su pueblo. Pero nuevamente, no quiero crear una estructura política ni de un lado ni para el otro. Lo que quiero dejarle saber a usted es que aquí hay un espíritu detrás de todo esto. Y nosotros tenemos que luchar contra ese espíritu y entender que este es un tema espiritual. Y de la medida que nosotros no estemos firmes con nuestros pies, mente y corazón sobre la roca, entonces cualquier pensamiento, cualquier idea interesante, cualquier persona carismática, cualquiera nos va a desviar. La Biblia nos es bien clara cuando nos dice, vendrán muchos y confundirán a miles, incluso dentro de la iglesia. Incluso dentro de la iglesia en donde quizás muchos de ustedes participen. Cuidado con el espíritu de Amalek que se levanta contra el pueblo de Israel. Es decir, contra el mismísimo Dios, contra el mismísimo Jehová. Nosotros en el día de hoy lo que queríamos tener es justamente tener un tiempo en donde queríamos tomar más oración por esta situación y entendiendo la raíz de este problema. Para la raíz de este problema parte de una base y la base es desobediencia. La base es alejarme o no esperar para ver lo que Dios va a hacer. Entonces es adelantarse a algo que Dios dijo que iba a hacer, pero no esperó en él. Todos productos de consecuencia por la falta de confianza en él. Y como nuestra mente humana corre rápido, entonces queremos ayudarle a Dios, quitarle el peso que él tiene de tan ocupado, entonces hagámosle nosotros. Entonces, cuidado con todo esto, porque lo único que también estamos logrando, miren, no justificamos a Israel. Israel es una nación que está lejos de Dios. Israel es una nación que hay que orar por ella. Israel es una nación que necesita del Mesías. Hay muchísima gente hoy en día hablando de hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Pero si tuviesen el conocimiento del Mesías, no habría necesidad de lo que nosotros hoy estamos viendo. Porque del otro lado, también entenderían que no es una cuestión de guerra,
entenderían que el único que trae paz es el Mesías. Pero en la Biblia nos dice que cuando Él retorne, ¿será que hallará paz dentro de los muros? La Biblia a mí me dice eso, no sé lo que le dice la Biblia a usted, pero a mí me dice eso. ¿Será que habrá paz dentro de las murallas en Jerusalén? Entonces el ¿será que habrá paz? Es la pregunta, ¿será que Él vendrá en un conflicto? ¿Será que cuando Él vendrá habrá desorden en el mundo? ¿Será que cuando Él venga va a haber confusión? ¿Será cuando Él venga va a haber caos? ¿Se va a levantar hijo contra padre? ¿Será que Él nos está queriendo mostrar algo? ¿Será que Él nos está mostrando una antesala de lo que va a suceder en los próximos días? Yo decido ponerme firme con Él, arreglar mis cuentas con Él y saber que Él está a las puertas y entender que Él está a las puertas. El Mesías está pronto. Esto que acaba de suceder en una de las fiestas en donde Él dice que toda nación que no venga en la época del milenio a celebrarle fiesta a Él, no caerá lluvia sobre esa nación. En este mismísimo momento, yo creo que muchas naciones van a ser probadas, muchas congregaciones van a ser probadas, muchas congregaciones, mucho liderazgo va a ser probado. A mí me sorprende hoy en día ver tantos líderes en diferentes partes del mundo que incluso utilizan esta situación, y yo sé que lo que voy a decir va a ser fuerte, pero hay muchos líderes en diferentes partes del mundo que utilizan esta situación para crear más adeptos, para decir, miren, yo estoy con Israel, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero lo hicieron 2 horas, lo hicieron 1 hora, y a los días ya no lo hicieron más. Como decir, cumplí, ya está. Le compré un dulce al niño hasta que vuelva a hacer ruido. Y siguen adelante, pero no es así. Israel es la niña de los ojos de Dios. Israel es el reloj profético de Dios para los próximos días. Si usted quiere saber qué es lo que va a pasar en los próximos días, yo siempre lo digo, observe a Israel. Y ahora es tiempo de observar lo que está sucediendo en la tierra de la vida. Esto es algo que nos está marcando un principio de un final. Está viniendo algo que el Señor nos está alertando de lo que está por venir adelante. Así que yo le animo y le aliento a que en su cuarto, en su lugar, en donde usted se encuentre, busque al Señor, lea su Biblia, ore con Él. No es para asustarlo, vuelvo y le repito, es para que usted se encuentre con su Creador, con aquel, el Creador de los cielos y la tierra. Y recuérdese que el Señor es Cordero sí, pero también es León. También es León. Y a mí Apocalipsis me dice que cuando Él venga, va a venir como un justo juez. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, amor, paz, hay un tiempo para cada cosa. Con Dios no se juega. Y todo aquel que se mete con el pueblo de Dios, con Él se mete. Yo quiero simplemente hasta aquí pasarles el micrófono para que yo sé que van a tener ahora, van a haber diferentes hermanos que van a ayudarnos a tomar tiempo de oración, pero que hayamos podido entender este punto, ¿no? ¿Dónde está la raíz? Y mire, transfórmese usted en una voz de Israel y ayúdele a otro a que entienda la raíz. Hoy tocamos varios versos bíblicos para que usted pueda ayudar a otros a entender la raíz del problema y a entender quién se está metiendo con quién. Y que simplemente dejemos que Dios sea justiciero y ayudemos en lo que podamos ayudar, claro que sí,
Llevemos el mensaje en donde podamos llevar, pero Él se encarga de todo. La Biblia dice que lo que nosotros no alcancemos, los ángeles también va a llevar el mensaje en donde nosotros no podamos entrar. Yo quiero orar también, antes de pasar al micrófono, y vamos a quedarnos aquí, vamos a tomar un tiempo de intercesión en favor de toda